Muy bien, vamos ahora a empezar la segunda sesión de hermenéutica. En la primera sesión vimos sobre todo que la Biblia es inspirada por Dios y por eso tiene autoridad divina en nuestra vida, es la máxima autoridad de nuestra vida, y también vimos que por eso la Biblia no tiene errores, por lo mismo de que fue inspirado por Dios. Ahora vamos a ver algunas evidencias de la inspiración divina de la Biblia. No todas, pero vamos a ver algunas evidencias que comprueban que Dios inspiró la Biblia. La primera evidencia es que Jesús aceptó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y si Él la aceptó como la palabra de Dios, ese tiene el sello de Jesús mismo sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Vamos a leer en Mateo 5, 17 y 18. Son palabras de Jesús, lo que Él dijo en cuanto al Antiguo Testamento. Mateo 5, 17. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Dice, ni una jota ni una tilde, o sea, de las marcas más pequeñas de la ortografía, nada va a pasar, todo se va a cumplir. Él está dando fe de que Dios inspiró el Antiguo Testamento. Por eso, nada va a pasar de eso. Mateo 12, 39. Mateo 12, 39. También son palabras de Cristo. Mateo 12, 39. Dice así: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí vemos que Jesús creyó que literalmente Jonás estuvo como dice, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así como dice en Jonás, así Jesús está dando fe que así fue. O sea, diciendo, yo creo que eso fue verídico, fue histórico. Porque hay gente que hoy dice, no, como que un pez va a tragar a un hombre y va a vivir. Y Cristo lo cree. Si no lo crees, tienes que hablar con Cristo, porque Él sí creyó. ¿Sí me explico? Cristo está diciendo que eso fue cierto, eso fue histórico, no fue un cuento. Ok, Mateo 19, 4 y 5. Otras palabras de Cristo. Mateo 19, 4 y 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Leí nomás el 5, el 4, vamos a comenzar con el 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, verdad? ¿No habéis leído en Génesis, está hablando de Génesis, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cristo está citando primero Génesis 1, cuando dice que Dios hizo al hombre varón y hembra, ¿sí? Así dijo en Génesis 1, y en Génesis 2 habla del matrimonio. Por esto dejará el hombre a padre y a madre. Cristo está dando fe de que lo que se escribió en Génesis así fue. El hombre no evolucionó. Dios hizo al primer hombre, a la primera mujer. Cristo creía en lo que escribió Moisés en Génesis.
¿Ok? Está citándolo como un hecho verídico, como un hecho histórico. ¿Ok? También en Hechos, en Mateo 22, 43. Mateo 22, 43. Otra vez Cristo hablando. Y les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es muy interesante que Cristo dice David en el Espíritu. ¿Sí? Cuando David escribió el Salmo 110, Cristo está citando aquí el Salmo 110, Cristo está diciendo que David escribió o habló en el Espíritu. Está confirmando que David fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Está confirmando la inspiración de la Biblia. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Cristo está hablando aquí en el día de la resurrección. Lucas 24, 25 dice así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿cuánto? Todo lo que los profetas han dicho. Fíjense, Cristo está diciendo, tontos. ¿Quién es el tonto? El que no cree todo lo que está escrito. ¿Sí? Es muy claro aquí, y tardos de creer. Yo digo, ay Padre, ayúdame a no ser tardo creer, a no ser un insensato, un tonto. El tonto es el que no cree todo lo que está escrito aquí. Muy fuerte está hablando Cristo aquí, que debemos de creer todo lo que viene aquí. Todo lo que viene aquí, creerlo. Y luego en el 44 del mismo capítulo, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, por inferencia está diciendo, esto es un libro de Dios, Dios escribió esto, es necesario porque que se cumplan porque son palabras de Dios. ¿Ok? Era necesario que todo se cumpliera. ¿Por qué se iba a cumplir todo? Porque son palabras de Dios. Y lo que Dios dice, Él cumple. ¿Ok? ¿Sí me explico? Bien. Entonces, la primera y la más importante evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios es que Cristo declaró en una y otra forma que Él aceptó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Inciso B. Los apóstoles también aceptaron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 21. Ya lo leímos en la primera sesión, vamos a volver a leerlo porque es un texto importante en cuanto a la inspiración de la Biblia. Segunda de Pedro 1, 21 dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está hablando del Antiguo Testamento aquí. Hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fueron palabras de ellas solamente. Hechos 1:16. Hechos 1:16. Aquí Pedro está hablando con los discípulos de Cristo después de la ascensión. Cristo ya fue al cielo y van a escoger a alguien para tomar el lugar de Judas. Hechos 1:16 dice así, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Muy, muy interesante ahí. Pedro dice textualmente que David habló ¿cómo?
en el Espíritu Santo. O sea, más bien la escritura en el Espíritu. Perdón. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. David fue nomás el vocero, nada más el mensajero, pero ¿quién lo dijo? El Espíritu Santo. Muy claro, Pedro habla de la inspiración del Antiguo Testamento, refiriéndose a estos salmos. Él cita dos salmos, el 69, 25 y el 109, 8. No los buscamos ahorita, pero él está diciendo, esos dos salmos, cuando David los escribió inspirado por el Espíritu Santo. Otra vez en Hebreos 10, 15. Hebreos 10, 15. El autor de la carta a los hebreos dice así, Hebreos 10, 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él está citando aquí Jeremías 31, dos versículos en Jeremías 31. ¿Y qué está diciendo? ¿A quién atribuye estas palabras el autor a los hebreos? Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ni hace referencia, ni menciona a Jeremías aquí, ni lo menciona por nombre. Para el autor a los hebreos, ¿quién fue el autor de las palabras de Jeremías? El Espíritu Santo. Ok. Otra prueba muy fuerte acerca de esto. Segunda carta de Pablo a Timoteo 3:16. Segunda carta de Pablo a Timoteo 3:16. Esto también ya lo leímos, pero son textos tan importantes que vale la pena repetirlos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí Pablo está diciendo todo el Antiguo Testamento. Cuando él usa la palabra escritura, como el Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo, se refiere principalmente al Antiguo. Fue inspirado por toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, fue inspirada por Dios. Okay. Entonces, primero Jesús aceptó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Luego los apóstoles aceptaron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Inciso C. Los autores del Nuevo Testamento se consideraban inspirados por Dios. Primera a los Corintios 14:37. La primera carta de Pablo a los Corintios 14:37. El contexto aquí es que Pablo está hablando acerca de los dones, lenguas, profecías, etc. Y dice así, escribe así Pablo, 14:37 de Primera de Corintios. Y si alguno se cree, no dice que es, pero dice, si se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, no míos. Él no dice, yo soy el gran apóstol y yo... No. Él dice, si alguien se cree profeta, piensa que tiene revelaciones de Dios, lo que tiene que reconocer es que lo que yo escribo son mandamientos de Dios. Entonces, esto tiene autoridad sobre la profecía, sobre cualquier revelación, porque estos son mandamientos del Señor. Lo que yo estoy escribiendo son mandamientos no míos, sino del Señor. ¿Okay? Pablo se consideraba inspirado por Dios cuando escribe. Okay. Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mi evangelio no es mío, no es de ningún hombre, lo recibí directamente de Jesucristo. Él está diciendo, yo soy inspirado por Dios. Yo recibí esto de Cristo. También Apocalipsis 1, 1 y 2. Entonces ya vimos que Pablo 2 veces habla de que lo que él escribe son palabras de Dios. Y en Apocalipsis el apóstol Juan también dice algo muy interesante, o escribe algo muy interesante. Apocalipsis 1, 1 y 2. Noten la secuencia aquí de comunicación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan dice, lo que yo voy a escribir aquí no son ideas mías. Dios dio esta revelación a Cristo. Cristo dio la revelación a un ángel y el ángel me dio la revelación a mí. Fue una cadena de comunicación. Dios a Jesús y luego Jesús al ángel y el ángel a Juan. Juan no está escribiendo ideas suyas, está escribiendo palabras de Dios aquí en Apocalipsis. Él se consideraba inspirado por Dios. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Leímos estos textos en la primera sesión, pero ahora vamos a darle otro enfoque. Pedro está hablando de lo que Pablo escribió en sus cartas, ¿sí? Algunas cosas difíciles de entender, etc. Y luego dice, esas cosas, los indoctos y los inconstantes tuercen estas cosas. Dice, como también hacen con las otras escrituras. Está poniendo lo que escribió Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento, como las otras escrituras, diciendo, lo que Pablo escribió son escrituras, ellos tuercen esas escrituras, como también tuercen las otras del Antiguo Testamento. Muy interesante que Pedro está reconociendo que las cartas de Pablo están al mismo nivel de escritura inspirada por Dios que el Antiguo Testamento. Pedro está confirmando la inspiración de Pablo, ¿sí?, cuando escribió sus cartas. Bien, ok, ya llevamos 3 evidencias: que Jesús aceptó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, los apóstoles aceptaron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, y los autores del Nuevo Testamento se consideraban a sí mismos inspirados por Dios. Inciso D. La historia, la arqueología y la geografía confirman que la Biblia es verídica. Por ejemplo, la Biblia habla del río Jordán. Uno puede viajar a Israel hoy en día y ver si hay un río Jordán o no. Sí lo hay. ¿Sí? Uno puede ver si hay un mar de Galilea o si no lo hay. Sí lo hay. La Biblia habla del mar muerto. Uno puede viajar allá, cerciorarse si hay un mar muerto o no. Sí lo hay. ¿Sí me explico? Simplemente la geografía.
y también la arqueología ha comprobado una y otra vez. Solo un ejemplo puse aquí. En Hechos 17:6, Lucas usa el término griego politarcos para referirse a las autoridades de la ciudad. Así la Reina Valera 1960 traduce la palabra griega politarcos, autoridades de la ciudad. Mayerly dice en su libro que los críticos decían antes que Lucas inventó este término, como no se había encontrado en otra literatura antigua. Pero después, ahora se han encontrado por lo menos 32 inscripciones en los arqueólogos que usan esta palabra. Los críticos estaban equivocados y la arqueología ha confirmado una vez más la veracidad de la Biblia. Los hallazgos que han encontrado ahí solo confirman la Biblia. Nunca hablan de que la Biblia está equivocada. Entonces, la historia, la arqueología y la geografía también confirman que la Biblia es verídica. Incisos E. Los autores eran hombres de integridad y muchos de ellos eran testigos oculares de lo que escribieron. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Aquí Pedro está hablando de la transfiguración de Cristo, años después. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No estamos inventando algo, no son cuentos, no son mitos. Nuestros propios ojos vieron, ¿sí? Somos testigos, lo vimos. Y Juan dice algo similar en Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera carta de Juan, el capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice a Tomás, tócame, ¿sí? Nuestras manos palparon. Está hablando de Cristo aquí, lo que vieron cuando Cristo estaba en la tierra. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que es Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí habla de por lo menos 3 sentidos, ¿no? Vimos, oímos, tocamos, ¿sí? Ahí estuvimos con Cristo. Eso les hablamos. No estamos hablando de lo que otros nos contaron. Estamos hablando de lo que vimos, oímos y tocamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los autores de la Biblia eran hombres de integridad y muchos eran testigos oculares de lo que escribieron. Inciso F. Existe armonía o acuerdo interna entre todos los 66 libros, aunque fueron escritos por diferentes hombres en diferentes tiempos y lugares. Moisés escribió quizás en el año 1500 antes de Cristo, más o menos. Y Juan, el que escribió Apocalipsis, escribió quizás cerca del año 100, 90, 100, no estamos seguros, pero en un lapso, ahí estamos hablando de un lapso de 1600 años de diferencia, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero están de acuerdo. O sea, no son 66 libros, cada uno con una idea diferente. Más bien, aunque fueron diferentes autores, escribieron en diferentes épocas,
y en diferentes lugares, pero hay un acuerdo entre ellos. No porque hubo una junta para ponerse de acuerdo, sino porque hay un solo autor divino detrás de todos los autores humanos, ¿sí? El acuerdo de la Biblia, la armonía en la Biblia, habla de que hay un autor detrás de los autores de la Biblia. Ok. Inciso G. Las profecías cumplidas testifican de la inspiración de la Biblia. Esto también es una prueba muy fuerte, una evidencia muy fuerte de la inspiración de la Biblia. Y son muchas, pero yo nomás escogí una aquí. En otro momento pueden estudiar las diferentes profecías que fueron cumplidas. El Salmo 22, del 6 al 8. Salmo 22, del 6 al 8. Es un salmo mesiánico, un salmo que habla de Cristo. Salmo 22, del 6 al 8, dice así: Mas yo soy gusano y no hombre. Bueno, vamos a leer el versículo 1 primero para que nos ubiquemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan que fue uno de los gritos de Cristo de la cruz? Por eso sabemos desde el versículo 1 que estamos viendo un salmo mesiánico, un salmo que habla de Cristo. Ahora el 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Ok? O sea, burlándose, insultándolo. Eso escribe David 900 años antes de Cristo. Ok. También el 18, antes de pasar al Nuevo Testamento, Salmo 22, 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 900 años antes de Cristo, David escribe. Yo creo que los soldados romanos no habían leído los salmos, ¿sí? No sabían de la profecía, ¿sí? Ok. Mateo 27, 43. Vamos a ver aquí el cumplimiento. Mateo 27, 43. Aquí están hablando los líderes religiosos. Fíjense, los líderes religiosos, los que debían haber sido los primeros en recibir a Cristo, reconocerlo, pero no. Cristo está en la cruz. Mateo 27, 43 dice así: confió en Dios. Ellos están hablando: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Ellos están citando ese salmo, ¿sí? Cumpliendo, aunque ellos están en contra de Cristo, pero están cumpliendo la palabra de Dios acerca de Cristo. Ok. Y en Juan 19, 23. Juan 19, 23. Juan 19, 23 dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como digo, los soldados romanos creo que no habían leído el libro de Salmos. Eran paganos, pero cumplieron al pie de la letra lo que se escribió acerca de Jesús 900 años antes. Y como esa, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Cristo o en otras partes del Nuevo Testamento.
Ok, las profecías cumplidas son poderosos testigos de que la Biblia es inspirada por Dios. Inciso H. Las Escrituras tienen poder para cambiar vidas y lo han hecho por 2000 años. O sea, el poder de las Escrituras de cambiar su vida, de cambiar mi vida, también son una prueba de que es un libro de Dios. Porque solo un libro que Dios inspiró puede cambiar vidas una y otra y millones de veces. Dios ha cambiado vidas. Romanos 1:16, nomás como un texto de referencia aquí. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien. Las Escrituras, sabemos que aún en el mundo secular, la Biblia ha tenido influencia en la literatura, en las leyes, pero estamos hablando de más que influencia aquí, estamos hablando de vidas transformadas, la tuya y la mía para empezar. Y esa es una evidencia de que un libro no es un libro humano. Los libros humanos no transforman vidas, mucho menos millones y millones de vidas. Y es la última evidencia que vamos a mencionar. Todas estas evidencias nos dan mucha confianza de que la Biblia no es un libro meramente humano, sino es un libro inspirado por Dios, un libro que Él mismo inspiró. Y como está inspirada la Biblia por Dios, por el Espíritu Santo, debemos de confiar en el Espíritu Santo cuando estudiemos la Biblia, ¿sí? Debemos de confiar en Él. Si Él la inspiró, entonces lo necesitamos para que Él nos ilumine, para entender su palabra. Tenemos que usar nuestra mente, nuestro intelecto. Vamos a hablar de gramática y cosas así que son importantes. Pero más que cualquier otra cosa, como es un libro divino, necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para entenderla. Y otra nota, es importante cuando ya estamos hablando de estudiar la Biblia, que la estudiemos no solo para llenar nuestro entendimiento, nuestro intelecto, sino para obedecer. Cristo habló de dos hombres que edificaron casas, ¿se acuerdan de ellos? Uno tonto, insensato y otro sabio. El sabio construyó sobre roca, ¿sí? Y el insensato sobre arena. A las dos casas llegaron inundaciones, como ustedes conocen, lluvias fuertes, aguaceros, y la casa que se edificó sobre la arena se cayó, y fue grande su ruina, dice Cristo. La casa edificada sobre roca, ahí permaneció. Y él dice, la diferencia es esta, son dos hombres que los dos escucharon la palabra. Los dos, la diferencia no fue que uno escuchó y el otro no escuchó. A veces pensamos con que ya llegamos a la iglesia, ya la hicimos. O ya leí la Biblia, ya mi palomita, que sí, ya una sonrisota y mi aureola y ya voy bien, mi cara de santo. Pero la verdad es que aunque escuchemos, aunque escuchemos, pero si no obedecemos, si no ponemos en práctica, estamos como quiera construyendo sobre arena y se va a colapsar nuestra casa. Entonces, nunca estudiemos la Biblia solo como un ejercicio mental, un ejercicio intelectual, sino decir, Padre, háblame para que yo obedezca tu palabra. Quiero entender tu palabra así como Esdras propuso en su corazón inquirir, estudiar, escudriñar la Biblia para obedecerla y luego enseñarla. No se quedó con investigar y estudiar y entender y dice, oh, qué bonito, ya entendí mucho la Biblia, aleluya, qué bueno, soy un intelecto, soy un cerebro. Los fariseos y escribas conocían bien, según ellos, el Antiguo Testamento. Mandaron crucificar a Cristo. O sea, hasta ahí llegó su ignorancia
O sea, es conocimiento con una gran ignorancia. Así que no vamos a ser de esos, más bien vamos a confiar en el Espíritu Santo y vamos a decir, Padre, quiero leer tu palabra, entenderla bien, interpretarla bien, para obedecerla bien también. Vamos a orar para cerrar esta segunda sesión. Padre, te damos gracias por las muchas evidencias que tenemos que tu palabra es una palabra inspirada, que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por ti, Padre. No es un libro meramente humano. Ayúdanos, Padre, a tener esta confianza, Padre, a realmente no tener dudas, sino una fe estable, concreta, en que esta es palabra tuya, la que tenemos en nuestras manos. Y por eso pedimos que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo, el mismo que la inspiró, que nos ilumine, que nos ayude a entender tu palabra y que nos ayude a obedecerla, Padre. No queremos ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.